Vamos al último coloquio destas jornadas. Hugo Cruz, Patrícia Poçal, muito obrigado por terem vindo a apresentar o seu trabalho, a partilhar com todos nós esse trabalho sem canseira do teatro comunitário registado magistralmente por Patrícia Poçal. Ya le paso la palabra a ellos. Retomamos, muchos de vosotros estuvisteis en el taller de ayer con Hugo Cruz y hubo frustración porque tuvimos que acabar, porque se acababa el tiempo y había preguntas. Entonces podemos aprovechar ahora para seguir el taller de ayer tarde. Yo quiero compartir con vosotros solo una experiencia. Yo he tenido la ocasión de ver el estreno de este film en el mes de septiembre en el marco del Festival Mexe, organizado por APL, y no Teatro Nacional San João, y fue muy emotivo porque estaba Regina Guimarães, porque estaban ellos y porque estaban los protagonistas o parte de los protagonistas, y fue un momento muy mágico. No quiero robar más tiempo de coloquio, simplemente no sé si quieres empezar tú, Hugo o Patricia, explicando algo, o si queréis abrimos el diálogo directamente. Creo que queda muy explicado lo que hacen, cómo lo hacen, ¿verdad? En todo caso, ese proceso de reconquista del espacio de la ciudad expoliada a los ciudadanos, ¿no? A mellor, sí, igual funciona mejor si preguntáis. No es una pregunta, es emocionante lo que hemos visto ahora y nada más. Gracias. Moito obrigada. Para min es moi emocionante tamén porque yo he visto el espectáculo, no en el estreno, pero en la Casa de la Música, y he estado en Mexe y conozco el grupo de Pele, ¿no? Entonces, lo emocionante también es la manera de trabajar, lo emocionante es que en el festival quien organiza también son las personas que participan en esos grupos de teatro comunitario que llevan años funcionando en la ciudad, y eso no deja de reafirmar lo importante que es que estos procesos tengan continuidad, y lo importante y lo determinante que es que se les puedan dedicar tiempo, ¿no? Y el respeto por ese tiempo, por ese trabajo y por esas relaciones que se establecen entre todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, viendo el trabajo para mí personalmente en un otro registro, ¿no? Y también viendo pues, a Patricia grabando Mexe, el festival, siendo una parte integrante, igual que la persona que hace la escenografía, igual que la persona que prepara los cafés en el festival, es decir, todo es importante, ¿no? Entonces, para mí, pues vosotros sois esa muestra de cómo se debería, ¿no? Trabajar con un respeto y una pasión a este tipo de trabajos donde todas las piezas son importantes. Entonces, bueno, simplemente muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy inspirador. No conocía todo esto y bueno, nos inspira mucho para lo que nosotros estamos haciendo. Sois como también otros maestros que acabamos de descubrir y bueno, estoy como emocionada de haberlo visto. El proceso es súper interesante. Me parece que la participación es total y eso me ha llamado mucho la atención. Y como nosotros estamos empezando un proceso así chiquitito, ¿cómo empezó esto? O sea, ¿de dónde sale la iniciativa? Si sois un grupo, ¿cómo arranca? ¿Quién os ayuda primero?
Gracias. Agora sim, temos uma pergunta. A Patrícia não gosta de falar, nem em português, nem em espanhol, em público. Entonces, não quero dizer nada antes. Bom, eu quero agradecer, eu estou muito emocionado, não me emocionava assim há muito tempo e muito cansado de me escutar, portanto eu acho que vocês já não aguentam a minha voz mais, né? Então, bom, tenho que falar portunhol. Estava a dizer que estava bastante emocionado porque não mirava a película faz algum tempo e que provavelmente vosotros son muy cansados de escutar mi voz, ¿no? Entonces, vou tentar ser breve. Então, a Pele é coletivo que nasceu em 2007 por vontade de pessoas que queriam fazer coisas e que estavam inquietas com a cidade e achavam que a forma de fazer era com arte, né? Trabalhando com arte. Então, desde aí, empezamos a trabalhar. La verdad, nuestro primer trabajo fue un trabajo muy institucional. Trabajamos con jóvenes en riesgo, en una institución cerrada, entonces fue un trabajo muy diferente y desde ahí fuimos evolucionando y buscando también otros contextos. Entonces, al inicio nos trabajábamos con todo el mundo que quería hacer teatro. E agora também. Mas nós aceitávamos tudo, era isto que eu queria dizer. Então nós fazíamos tudo e muitas vezes lo fazíamos muito mal, não? Então começamos também tomando um pouco mais de consciência das relações institucionais, das relações de poder, de alguma forma, de como este trabalho era um trabalho muitas vezes instrumentalizado. E então começamos mais a vir para a calle, para o espaço público, para cruzar os grupos, cada vez menos os grupos homogéneos. Então por aí foi sendo. E começamos tudo com 0 euros, sempre. E muito tempo estivemos assim. E curiosamente a Pele entra em uma grande crise de identidade quando temos nossa primeira subvenção do Ministério da Cultura. Es muy curioso que había morrido algo con esto. Si por un lado tivemos mucho más recursos y las personas pudieron ganar un sueldo miserable na mesma, pero ganar algo, ¿no? Por otro lado, algún encanto, debo admitir que se perdió en el trabajo. Es muy raro esto, muy raro. E ainda é muito intenso de falar. Por isso também me emociono muito. Então, toda a relação com as instituições da cidade, com o Teatro Nacional, com a Casa da Música, instituições que são importantes na cultura, foi muito simbólico para os grupos, não? Sair da periferia, ir. Pensamos muito e discutimos muito isto, não? E pensamos que o Teatro Nacional tinha muito mais a ganhar com a presença da periferia do que ao revés. Porque é importante cambiar as instituições, é importante que as instituições respirem. E então, por esse motivo, aceitamos todo este diálogo, que foi diálogo incrível, desde o diretor até a pessoa da porta do teatro, foi incrível, pero também muito conflituosa, com regras muito distintas. Então, as regras comunitárias não têm nada a ver com las reglas de las instituciones públicas. Entonces es un diálogo, es un crecimiento constante. Entonces es esto. Y después de un mapa, nuestra relación con el poder público de la ciudad se complicó muchísimo. Y en este momento no tenemos interlocutores con el poder público, que es muy interesante, porque tenemos aquí. Eu penso que ninguém está ali dizendo apenas mal, há sempre uma proposta de cambio, há sempre, não queremos assim, pero poderia ser assim. As pessoas estiveram em todos estes espaços com uma dignidade emocionante e muitas vezes não foram tratadas com dignidade. Estiveram
forma incrível. E em final de tudo isto, não há uma proposta que é escutada, não há um interlocutor político para falar com os grupos, não temos neste momento espaço para ensaiar. Então é muito raro. Todo mundo diz, ai, fantástico, maravilhoso, ai, Pell, me encanta tanto, é uma emoção, lloro. Ajá, ok. E mañana empezamos a trabalhar, a que horas, com que dinheiro, em que espaço, como. Então é um momento que vivemos muito raro e por isso estou muito emocionado e por vos ver emocionados, pero tenho que dizer isto também de verdade. Tenho que dizer como as coisas são de verdade. Então é um pouco a sensação que MAPA cumpriu uma função que tinha que cumprir em aquele momento e agora se sigue outro momento que estamos a construir que não sabemos qual é. Boa noite e parabéns. Coñecémonos cando viñeches aquí a Manicómicos a darnos un curso hai moitos anos. Está Vanessa aquí tamén, non sei se alguén máis. No, tivemos a tentar contar 2 años, ¿no? Uns 6 años, sí. 6 años, sí. Bueno, enhorabuena por el trabajo, es un trabajazo. Mi pregunta es bastante concreta. ¿La película nace paralela o sea, paralelamente, simultáneamente o a posteriori? E moitas felicidades pola montaxe. Okay, gracias. Nace paralela porque Hugo me ha invitado, lo hice más proyectos con la PEL, documentando con fotografía y con vídeo, y al inicio con la idea de juntar todos los grupos, yo la estaba y Hugo quería más un registro de todo el proceso. Entonces que estuve durante un año y medio, lo tempo de todo isto que vocês viram, foi 1 ano e medio mais ou menos, ou um pouco mais, estive sempre lá. O trabalho aqui é 1 hora e um quarto, 1 hora e 20 minutos, pero são mais de 45 horas de material para se quedar nisto. Okay? Por isso que está lá tudo. O que interessa está tudo. Yeah. Buenas noches. Hoy que estábamos trabajando esto de la inteligencia emocional, no sabría ponerle nombre a la emoción que tengo ahora. O sea, tengo como un cosquilleo de los pies hasta la cabeza. Pero mis preguntas son bastante concretas. Quería saber si fue fácil captar la atención de la gente para que participara, qué herramientas utilizaron, si fue una convocatoria y la gente acudió así sin más, y ¿cuánto duró el proceso desde que se inició, desde que surgió la chispa hasta que terminó? Bien, nosotros tenemos que mirar esta película como un resultado de un trabajo de 7 años que hablaba Claudia, continuidad. Eso siempre fue, nos tenemos varias obsesiones, continuidad, autonomía, registro, reflexión. Son obsesiones totales. Entonces, todo nuestro trabajo está totalmente registrado y es público para las personas criticar y no escondemos nada. Muchas veces las personas me dicen, ay, Hugo, por favor, vosotros dan la receta, todo el mundo va a copiar. Y, bueno, es la vida. Entonces hay que recrear encima de cualquier creación. Y eso para nosotros es muy importante. Entonces, esto es un resultado de un trabajo de 7 años, no es un trabajo de 1 año y medio. Entonces, existían ya 5 grupos a funcionar, con una identidad propia, una estructura y con voluntad de seguir haciendo. Entonces, nosotros tenemos un dispositivo mensal que é o Fórum PEL, onde todas as pessoas dos grupos discutem e fazem pontos de situação relativamente à atividade. E desde aí se começou a falar de fazer alguma coisa todos. Eu penso que se vê na película, no início, todos em conjunto, não? Então, essa questão de como invitar, como não se colocou aqui em mapa porque já estava, não? Pero em início dos grupos, aí as coisas surgem de 2 maneiras. Nós vamos invitados a uma comunidade para fazer este trabalho e aí há que estar na comunidade. Há que estar, passar tempo.
estar em café, não é ir fazer um trabalho, ir fazer uma sessão de teatro de 2 horas e vir embora. Não é isto. É estar. Estar, ir ao café, ir à igreja, falar, ir ao centro de saúde, compreender quem está na calle, como, onde jogam os niños. E isso é tempo, muito tempo. E há que gostar de mirar, e há que gostar de falar informalmente, e há que construir essa relação. Então, em primeira sessão vêm 2, 3 pessoas. Na segunda semana vem uma. Na terceira, vuelvo a ver 3. E depois se vai passando e de repente temos um grupo de 20. ¡Wow! ¡Ei, agora podemos invitar também os maiores que estão... Ah, vamos também. Então, e quando as pessoas da própria comunidade se estão conectadas, elas são o melhor para fazer isto. Isto é uma possibilidade. Depois existem outras possibilidades que é quando as comunidades já nos invitam diretamente para ir trabalhar com elas. E aí somos um pouco provocadores e dizemos, bem, pero tem que existir um grupo organizado. Então, fazemos um pouco a coisa ao revés, não? Então, por que têm essa ideia? Por que querem isto? Ou é uma pessoa que quer? Ah, não, queremos... Então, é porque existe um grupo. Vamos a começar. Patri. Es una pregunta para Patricia también. Lo siento, a mí tampoco me gusta. Y también si me podría responder, hay una periodista en la sala y yo creo que también estaría guay, porque mi pregunta viene de una preocupación por la gente con la que trabajo, que es bastante susceptible a la imagen y a la cámara. Entonces, si podrían decir, me iría súper contenta de que si me podrían decir 3 palabras o una palabra, lo que fuera, que creen que ayudaría a acercar y a hacer visible, porque también me voy con la lección, la gran lección del registro, que quede, ¿no? Que quede algo de lo que, la película me refiero, ¿no? Que quede algo de lo que pasó y sucedió. Pues eso, si pudieran sugerir, no sé, cualquier cosa, gracias. Sí, yo no tengo segredo, lo hago esto, lo registro, trabajo con teatro por más de 20 años, siempre con la fotografía y con el vídeo, lo hice más do que muchos documentarios de construcción de proyectos de teatro. Por eso mi vida es al lado de los artistas con una cámara en la mano. Lo hago todo con ellos. Hago exercícios, canto, propongo, participo, pero tenho uma câmara. E o que me dizem é que ninguém vê a câmara. E o que para mim é bueno, porque eu não venho ninguém com os meus olhos pelo viewfinder. Para mim esse é o troque de participar, não ser um cameraman que está com a máquina num tripé. Lo uso sempre, a máquina é uma continuação do meu corpo. Para mim esse é mesmo o segredo. Depois, é como eu gostava de dizer, agora mesmo acabei de fazer outro filme com reclusos em prisões, que também têm muitos problemas, não só de imagem, mas de se abrirem perante alguém que não conhecem com uma câmera, e lo hice lo mesmo. E me disseram tudo e tenho um filme que estreou há 15 dias, que vai estar disponível em YouTube para todo o mundo ver, e não tive nenhum problema. Claro que tenho que desfocar algumas caras, mas me deram tudo, se abriram. O segredo para mim é viver com eles, porque também acredito e também vivo o teatro como minha vida, mas com uma câmera. A mí tampoco me gusta hablar. Sí, la gente, o sea, la gente que hablaba Patricia un poco, por ejemplo, nosotros también trabajamos con centro penitenciario y es totalmente imposible entrar. Y bueno, y luego está esta parte de no estigmatizar, ¿no?, a la gente que sale en una fotografía o todas estas cosas.
Entonces, ella trabaja con el vídeo, pero ya sé que tú eres periodista, o sea, que trabajas con la palabra y visibilizas un poco también todos estos trabajos, como lo harías, ¿no? Bueno, esto es una liada. Yo no tenía ni idea de que tuviera que responder una pregunta, pero gracias. Yo llevo mucho tiempo en el trabajo de comunicación, pero también llevo mucho tiempo desconectada de lo que es la prensa diaria o lo que es el medio de comunicación puro. Trabajo más en un proyecto de cooperación ahora. Para mí la clave es eso, es por un lado la inspiración que se puede generar a través de ver un trabajo como el vuestro, que es realmente inspirador, que es emocionante, y que la clave es el hacer un buen uso de conexión con la emocionalidad de las personas que lo ven a través de un muy buen trabajo. Hay un trabajo material que es el que se filma y luego el trabajo en sí de la producción audiovisual en sí misma, ¿no? Entonces es sensibilidad, es querer conectar y querer comunicar, y la clave es esa. A mí me encantaría que en jornadas como estas hubieran más comunicadores que luego pudieran sacar fuera de estos muros todo el trabajo tan bonito que se ha presentado aquí, ¿no? Ahora y a lo largo de los 2 días, porque es una parte muy, muy desconocida para la población en general, y es, como no lo visibilicemos, va a seguir siendo una cosa diferente, ¿no? Y hasta que eso no acabe, pues sería muy importante la labor de la comunicación. Pero bueno, gracias por darme la voz. ¿Alguna última pregunta? Aquí. 2 más y... Buenas. Yo solamente, bueno, era también agradeceros y este fantástico proyecto. Y ayer estuve en el taller y surgieron bastantes preguntas, ¿no? Bastantes. Que me quedé a última hora al aula y era como aquello que habían preguntas escondidas, que hicimos como una dinámica, ¿no? Con preguntas escondidas, que cada uno escondía pues su pregunta y así. Y recogí algunas preguntas y eso, y la verdad es que viendo, es que ya me parece que hay bastantes respuestas, ¿no? Que a lo mejor surgen más cosas después más adelante, pero ahora mismo es como, está más que respondido, vaya. Gracias. Bueno, como todos, primero decir gracias, ¿no? Fue hermoso ver eso y, como decía Virginia, es muy inspirador. Ahora, habiendo pasado esa parte, ahora voy a ser totalmente utilitarista y voy a preguntar algo que me sirve concretamente. Creo entender en el video que en un momento van a instituciones musicales y les proponen a esta gente integrarse a ese proceso. ¿Cómo se da esa relación? Si ya está muy montado o es desde un principio. Y sobre todo me interesa, porque es algo que me viene dando mucho vuelta en la cabeza, estos chicos que hacían hip hop, rap, si son parte del proceso integral o se integran en esta parte de los músicos. No, son parte, los chicos de hip hop son parte del proceso integral desde el inicio. ¿Bien? Los músicos nos propusimos a Casa da Música por una cuestión muy fácil, que es no tenemos dinero para contratar más personas y necesitamos de músico. Entonces propusimos a Casa da Música que de alguna forma nos destacase algunos músicos para trabajar con nosotros, que es un riesgo muy grande, porque nem siempre estamos siempre en la misma lógica de trabajo. Entonces una cosa es un equipo que está habituado a trabajar junto a 7 años nesta lógica de práctica artística comunitaria. Otra cosa es, nós necesitamos de músicos, pero los músicos que vienen van a trabajar. Entonces es otra cosa. Pero toda esta lógica de pensar los proyectos es siempre la propia muy comunitaria. Entonces nós demos un espetáculo a Casa da Música y a Casa da Música nos deu músicos para trabajar. Punto. Es siempre así. Necesitamos de comida para 150 personas, no existe dinero, porque yo os voy a decir, el financiamiento de MAPA
Alguém quer apontar 1 ano e meio de trabalho? Por favor, quanto é que o governo português colaborou para fazer esse trabalho? Alguém tem... Miraram o que passou aqui, né? Então, miraron las personas envolvidas, los profesionales, etc. Estamos hablando de 15.000 euros. ¿Bien? Entonces, esto es dinero público, es público, las cuentas están, los relatorios están entregues, justificados y tal. Entonces, una cosa esencial, ninguém vai para las sesiones con hambre y porque no tienen dinero para pagar el transporte. Nosotros garantimos pago de autobús porque las personas tenían que ir de la periferia. Y la comida, las propias personas de la comunidad ayudaban y estaban en conjunto con la producción del proyecto, hablando en todos los restaurantes, con la comida que sobraba de un día y venía para otro. Entonces, eso es muy importante explicar, porque las personas miran los logotipos y dicen, en final dicen, wow, Teatro Nacional y Casa da Música y tal. El Teatro Nacional nos disponibilizó su equipo de trabajo para las montajes, las desmontajes, limpiar. Muy bien, está ahí. Simbólicamente es dinero, bien, es algo. Nos disponibilizó la imagen gráfica, ¿no? El cartaz, ¿cómo se dice? El cartel. ¿No? Entonces, es siempre así que nosotros trabajamos. Entonces, es casi como montamos un festival de la misma forma, de la forma comunitaria. De locos, total. Pero felices, sí. Un poco cansados por veces, pero felices. Ok. Muy breve. Sí. Lo dices de viva voz porque... Perdona, no estoy entendiendo, perdona. ¿Cómo llega a participar el grupo de teatro sordo, personas sordas? ¿Cómo es que ustedes integran un grupo de surdos? Ah, ok. ¿Y cómo es su participación activa en el proceso? ¿Y cómo es Sí, vou ser breve. La participación de los surdos muy complexa y hubo un momento en con tanta vontade de integração estamos a provocar um sofrimento a quem supostamente achamos que estamos a integrar, que é ridículo, porque, por exemplo, 50 pessoas falando e falando intensamente, não é que estejam em conflito e zangadas, é porque têm vida, não? Para os surdos é rabia, é uma energia descontrolada que os desestrutura um montão, porque eles sentem as vibrações y se quedan súper asustados. Entonces fue muy difícil, en grande grupo fue súper difícil. Pero este es un grupo que nosotros trabajábamos ya hacía unos 5 o 6 años, ya tenían hecho unas 4 obras. Entonces no era, la propuesta nueva era cómo el grupo de surdos integraba un grupo conectada con oyentes. Después todo el tema del portugués, de la lengua, del vocabulario, que es otro, del conocimiento de la ciudad, que desde una otra mirada, fue súper difícil. Fue de las cosas más difíciles de este trabajo y que me levantan muchas cuestiones sobre lo que es esto de la integración y lo que es mejor en determinado momento. Y en determinado momento no estaba a ser un proceso bueno para ellos, estaba a ser muy duro. Porque y las personas se irritaban y se decían no estamos avanzando y nosotros hacíamos un trabajo aparte con ellos. Entonces también fuimos buscando la mejor forma, pero en final era increíble las personas que aprendieron a hablar lengua gestual con ellos de una forma increíble. Entonces fue así muy emocionante, pero los momentos iniciales, yo tengo que asumir, fueron terribles. ¿Sí? Yo quería só aproveitar para agradecer muchísimo. Foi muito bom nós estarmos aqui estes 2 dias com vosotros. É muito inspirador também ver estas jornadas, pessoas de todo o país. É muito bom. Paulo, Eva, que foram assim os interlocutores mais diretos,
Muito obrigado, muitas gracias e seguimos todos juntos. E já agora, bien, tenho um livro que se chama Mapa, que custa 3,5 € e tem o texto do espetáculo e habla um pouco sobre o processo para quem quer. Obrigado. Bueno, acabamos. Comprenderéis que teníamos mucho deseo de traer el espectáculo también. Solo eran 120 personas que había que deslocalizar. Voy a acabar marcando otro éxito. Son las 11 menos, van a ser menos cuarto. Después de dos días y medio intensísimos, los directores de teatros tenemos una habilidad adquirida con el tiempo, que es la habilidad de contar cabezas en tiempo récord. ¿Sí? En estos momentos, a las 11 menos cuarto, después de 3 días de trabajo, estamos 100 personas con el cerebro aún enchufado, ¿sí? Y hablando intensamente de esto. Es evidente que nos interesó mucho. Gracias a todos y a todas. Buenas noches.